estructuras están haciendo dentro de la estrategia económica y social del país. Son muchas y por eso hoy nos centraremos en algunas de ellas, pero viendo este anuncio de lo que haremos mañana, Macy, que estaremos hablando o estaremos mostrando a través de estas imágenes audiovisuales que ya sé que la otra vez gustaron mucho, bueno, todo el enfrentamiento del país a la pandemia y los rostros que están detrás de ese enfrentamiento. Se informaba el otro día en La Habana los gastos que ha tenido para poder enfrentar la COVID-19. El país, ¿cuánto ha tenido que destinar hasta ahora al enfrentamiento a la COVID-19 y a las acciones que ha tenido que acometer también para proteger a los trabajadores y a su familia en estas circunstancias? Sí, bueno, Randy, buenas noches para ti, para el equipo de la Mesa Redonda, para este Instituto Internacional de Periodismo que nos ha dado tan buena acogida y sobre todo para los televidentes y radioyentes. Como bien explicaban, nosotros estuvimos, ya la ministra presidenta del banco lo decía, el pasado 28 de julio, y explicábamos que dentro de los ajustes que ha habido que hacer del presupuesto del Estado, del presupuesto de la Nación, a partir del impacto y del efecto que ha tenido la pandemia y las restricciones a que nos hemos visto sometidos en la aplicación, por supuesto, de todas las medidas higiénico-sanitarias, el cuidado a los vulnerables, el cuidado a nuestras embarazadas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues el país ha priorizado dentro de ese ajuste presupuestario, por supuesto también dentro de ese respaldo financiero, la vida. Y hoy podemos decir que dentro de los controles contables y registrado incluso en la contabilidad de las entidades del país, dígase los organismos, los grupos empresariales, las empresas, unidades presupuestadas, pues están registrados al cierre del mes de agosto un poco más de 900 millones de pesos en gasto por el COVID. En la pasada mesa redonda explicamos que teníamos un estimado de un poco más de 1.000 millones y fíjense que ya registrado contablemente hay 990 millones y de ello ha sido financiado por el presupuesto del Estado, es decir, dentro de esos 1.000 millones que ajustamos y que el Estado puso en función del enfrentamiento de esta pandemia, un poco más de 650 millones. Y estamos hablando que por supuesto todavía nos queda un mes de septiembre en el que hemos tenido que enfrentar un rebrote, en que ha habido que abrir más centros de aislamiento. Estamos hoy ante más de una centena de centros de aislamiento, no solo por la capital, sino por otras provincias que también han tenido esta situación del rebrote, del que por supuesto estamos convencidos que con la responsabilidad y el cuidado y el esmero también con que nos cuidan todos los que hoy trabajan en el sector de la salud, vamos a superar. Pero el número no lo podemos ver frío. Yo creo que lo importante que nos puede dar también, o la importancia de ese número, es en el alto costo que viene teniendo para el país cuidar a nuestros enfermos, también mantener las medidas higiénico-sanitarias, porque estamos hablando que esos gastos no solo son los gastos de hospitales, es decir, los gastos hospitalarios o los gastos de centro de aislamiento, sino de los propios insumos y materias primas que ha habido que adquirir para poder higienizar, para poder cumplir con las medidas higiénico-sanitarias. Pero hay un elemento al que yo me quiero referir y vuelvo de nuevo al ser humano como centro de este proyecto histórico nuestro que es la revolución, que es el tema de las garantías salariales. Y cómo dentro de ese monto de 990 millones de pesos, estamos hablando que 418 millones de pesos se han tenido que erogar en financiar las garantías salariales que ha respaldado el país a aquellas personas que no han podido laborar durante esta pandemia, durante estos casi ya 7 meses. Y por otra parte, eso nos da una idea de que tenemos que entonces ser más responsables, tenemos que ser más disciplinados para poder superar lo antes posible el rebrote, porque esto es un país que necesita que sus personas, que sus ciudadanos pues se incorporen a laborar, se produzca,
se generen mayores prestaciones de servicios, garantías salariales que entonces dentro del entorno del presupuesto se han financiado en 344 millones de pesos. Yo insisto que la garantía hoy se le brinda a aquellas personas que no se pueden reubicar, que por determinadas razones, por ejemplo, nuestras madres, ya lo explicaba la compañera Marta, que cuidan de sus niños, sobre todo ahora en las provincias que se está enfrentando este rebrote. Yo creo que el hecho de que la población conozca esta cifra, primero patentiza también desde el punto de vista financiero la dedicación y la prioridad que le ha dado el partido, el Estado y el gobierno cubano al enfrentamiento de esta pandemia. Y en segundo lugar, ratifica la necesidad de que todos colaboremos y de que todos apoyemos en superar esta situación con autocuidado y con responsabilidad para entonces poderle dar prioridad sobre todo a la necesaria recuperación económica y al necesario avance de la economía. Y esa recuperación económica pasa precisamente por la estrategia económica y social, y dentro de eso, pues en días recientes ha habido una noticia que ya usted adelantaba el 28 de julio, pero que ya está concretada en la Gaceta Oficial de la República, y son los incentivos a la exportación tanto de las personas jurídicas como de las personas naturales. Ministra, ¿cómo se ha previsto, es decir, cuáles son los elementos fundamentales que contienen esos incentivos? Primero, yo creo que es muy importante ver el contexto en que se emite la resolución y en el que se están dando esos incentivos. Usted explicaba, y bueno, han asistido prácticamente la generalidad de los ministros, de los ministerios y de las ramas también económicas y productivas que llevan adelante la estrategia, y estos incentivos fiscales, que hago un paréntesis porque lo explicamos el 28 de julio, es necesario que nosotros vayamos a incentivar desde el punto de vista de mecanismos que sean más atractivos y sobre todo mecanismos financieros que estimulen a esa producción. Y entonces engranemos sobre todo el incentivo a las exportaciones a todos los actores de la economía, porque nuestras exportaciones es necesario que crezcan en muchos sectores productivos, en un sector agropecuario, en la alimentación, pero también tenemos un sector biofarmacéutico, tenemos también un sector de productos biomédicos, también tenemos nuestros servicios profesionales, también tenemos un grupo de productos de la rama de la industria que pueden ser exportables y que de hecho hoy lo son. Y se inserta también en la evaluación e implementación de un grupo de medidas, Randy, para fortalecer la empresa estatal socialista. Porque es importante que si queremos incrementar nuestras exportaciones, la ministra presidenta explicaba, y yo creo que el ejemplo más fehaciente es lo que se anunció ayer de las nuevas medidas que el gobierno y que el propio presidente Trump anunció de hostilidad y recrudecimiento del bloqueo, donde no solo está afectando al pueblo cubano, sino también al derecho que tienen los estadounidenses y que tiene el pueblo norteamericano de poder decidir a dónde va y qué consume. Pero digo esto porque el ron y el tabaco, por ejemplo, son dos rubros muy importantes en nuestro país en términos de exportación y que además tienen calidad reconocida, son productos altamente transables, pero también tenemos que diversificar esas exportaciones. Entonces estos incentivos vienen también en función de estimular a nuestras empresas que ya tienen una tradición, pero también esa diversificación, y al propio tiempo a los actores de la forma de gestión estatal. Que ya algunos, el ministro Monmiel que explicaba aquí, ya hay algunas exportaciones que se han venido haciendo, de servicios, de productos. Hace solo unos días ya tuvimos un productor agropecuario que exportó limones, persas, aguacate. Bueno, pues ese productor, cuando vaya a hacer ahora el año próximo su declaración jurada del pago de impuestos sobre ingresos personales, pues se aplicará la bonificación por haber iniciado en sus exportaciones. Entonces, la resolución 222, insertada además en un marco en que estamos incentivando, insisto, esas producciones y servicios
exportables también de la forma de gestión estatal a través de más de una treintena de empresas especializadas en hacer comercio exterior, pues entonces se insertan. Explicar muy rápidamente, en el sitio web del Ministerio de Finanzas están todos los detalles de la resolución, pero por supuesto los contribuyentes se van a aplicar los incentivos si realmente hay una generación de productos o servicios exportables. Desde el que empieza hasta el requisito de que año tras año, si vas creciendo en los volúmenes de exportación y en los ingresos por exportaciones, pues entonces te aplicarás mayores por ciento, te aplicarás mayores por ciento de la bonificación en el impuesto que te corresponde pagar. En el caso de las empresas estatales, las empresas mixtas tienen importes que van desde un 10 hasta un 40% y desde un 10 hasta un 30%. Aquí también se ha tenido en cuenta las características de los regímenes de pago de impuestos que tienen cada sector, y además, muy importante, eso, aunque el contribuyente se lo aplica, automáticamente tiene que tener una base contable, tiene que tener una acreditación para que pueda explicarse. Pero hay un elemento también que nos tiene que ayudar en cuanto a la eficiencia y a la necesidad que nosotros tenemos de ser más eficientes y más competitivos en estos productos exportables en nuestras empresas, que es el llamado coeficiente de importación. ¿Qué cosa es eso? Buscar rentabilidad por cada peso en divisa que entre al país. Es decir, mientras más mejoremos el coeficiente de que cuánto yo gasto para generar o para vender un dólar, pues entonces me estaré también aplicando ese incentivo y esa bonificación. Y en el caso de las cooperativas y trabajadores por cuenta propia y toda persona natural autorizada a hacer actividad económica, aquí también están nuestros artistas que pueden exportar y que de hecho también lo hacen, pues entonces se aplicarán correspondientemente la bonificación en el caso de las cooperativas agropecuarias o no, en la cuantía del impuesto a pagar, que va de un 5 hasta un 20%. Y en el caso de las personas naturales, que el requisito que se le exige exclusivamente es que crezcan en sus niveles y cuantías de exportación y evidencien estos en sus registros de ingresos y gastos, pues se le aplicarán entre un 5 y un 15%. ¿Se incluyen esas bonificaciones, ministra, las exportaciones a la Zona Especial de Desarrollo en Mariel? También, es decir, eso es a todo lo que hoy el país, incluso a través de las propias estadísticas nuestras oficiales, a través de la Oficina Nacional de Estadísticas, se conceptualiza como una exportación, porque por ejemplo nosotros también hacemos exportaciones en plaza cuando hacemos turismo, ¿entiende? Entonces las entidades que hacen turismo, que lo que hacen es exportar un servicio que su materialización es en plaza, pero generan la necesaria, el necesario ingreso en moneda libremente convertible al país, pues también se lo podrán aplicar. Pero nosotros eso lo tenemos que también extender a los demás actores y por supuesto entra ahí la Zona Especial de Desarrollo Mariel. ¿Cuándo son efectivos ya estas bonificaciones? Bueno, esas bonificaciones son efectivas ya, es decir, no se va a esperar los ingresos del 2021. A partir de los ingresos del año 2020, que lamentablemente hemos tenido que enfrentar la pandemia y por supuesto y el mundo una crisis económica que ha restringido el comercio internacional, no obstante a eso, se tomó la decisión de aplicarla a las entidades y actores económicos que tuvieran exportaciones en el presente año 2020, cuando en el primer semestre del año próximo, según corresponda, hagan su declaración jurada para el pago de los impuestos. Sí, pues ya está disponible, es un incentivo para la exportación, se une con la política de incentivar que ha tenido el Ministerio de Comercio Exterior las exportaciones de las personas naturales y las cooperativas en estos momentos, y por supuesto eso es parte de elemento imprescindible. Exportar más es parte de los elementos principales de la estrategia económica y social del país. Pero hay otros elementos que brindarles en esta mesa redonda en los minutos finales, así que les propongo que nos siga acompañando. Los asuntos que marcan la agenda informativa nacional.
Analizados con fuentes autorizadas. La realidad de Cuba con información de primera mano. Mesas redondas de temas nacionales, más allá de la noticia. Bueno, otros incentivos, ministra, han sido concebidos para estimular acciones como las que tienen que ver con el comercio electrónico, de la que acá se ha hablado, y también dirigidas a fomentar las inversiones en el país. En ese sentido, ¿cuáles son las medidas que se han venido tomando? ¿Cómo está ese trabajo? Sí, bueno, nosotros estamos no satisfechos, pero sí estamos contentos porque, como explicamos aquí el 28 de julio, logramos que en el mes de agosto pues comenzaran los pagos o se ampliaran las opciones de pagos electrónicos de los impuestos. Nosotros logramos ya que a través de Transfermóvil y la oficina tributaria, yo quiero hacer un paréntesis porque yo creo que esto es un momento también muy importante y histórico, sobre todo para la población que está dando lo mejor de sí, pero sobre todo para el personal que está laborando en función también desde su puesto de trabajo para implementar la estrategia. Esto ha sido un esfuerzo muy grande y de coordinación y de mucha unidad entre los compañeros del banco, entre los compañeros de Texas, entre los compañeros de las diferentes plataformas, el Ministerio de Comunicaciones, que han ido logrando que los organismos que prestan servicios a la población se inserten como parte de la política de informatización en esta facilidad, porque la población, yo creo que nosotros tenemos, si algo debíamos estar insatisfechos, es que no le damos mayor divulgación, y creo que ese es un reto que tenemos en este último cuatrimestre a todos estos servicios que le facilitan la vida a la población, y además en un escenario donde necesitamos el distanciamiento físico y con el que también un poco tendremos que convivir. Entonces, en el mes de agosto, cuando logramos insertar el pago de los impuestos por esta plataforma, fíjate, nosotros pusimos una gráfica, se logra que los pagos crezcan de 17.000 que se habían hecho en el mes de julio a 25.931 en el mes de agosto. Insisto, no estamos satisfechos, pero el salto ha sido de un 147% y creo que vamos por buenos pasos. Y en la misma medida que se divulgue más, pues se irán sumando más. Pero incluso las cuantías crecieron 3 veces, es decir, de 5.400.000 pesos que teníamos en el mes de julio en transacciones por estos pagos, logramos 15 millones de pesos, lo cual no solo, insisto, le da facilidad al contribuyente, sino también que da mayor veracidad, da un mayor control, un mayor resguardo en esos flujos financieros, y eso es más de un 270%. A pesar de que reciben una bonificación del 3%. Claro, yo creo, y ahí está el incentivo. Yo creo, primero, hay que hablar más y decir más las facilidades. Por ejemplo, nosotros en un análisis que hacíamos del Consejo de Dirección, tenemos que lograr sumar en esta medida a nuestros tenedores de libros, que son trabajadores por cuenta propia y que le prestan el servicio también de teneduría de libros, de llevanza de la contabilidad a los actores económicos. Pero está nuestro gestor cobrador de impuestos, que también entonces puede acogerse a esta facilidad, no solo porque su cliente, que es otro actor económico, va a pagar menos impuestos, sino porque él no tiene que ir al banco y hacer las colas, como llamamos los cubanos, para poder entonces darle un servicio a sus clientes. Yo creo que nosotros, en el enfoque de todas las medidas que apliquemos, tenemos que buscar esa integralidad. Y por último, explicarte que también estamos trabajando muy insertados con los sectores priorizados. El sistema financiero, Randy, esencialmente su papel en la estrategia es el acompañamiento a los sectores priorizados, las 16 áreas claves que hoy están presentes en esa estrategia, y sobre todo a lo que para el país hoy es una prioridad, que es la producción de alimentos. Yo creo que si algo tiene que ir acompañando el sistema financiero, y no siempre es en otorgar financiamiento, sino también en buscar mecanismos, en buscar resortes
que permitan entonces que financieramente pues los dineros rindan más y rindan mejor y sobre todo, Randy, oportunamente. Yo creo que aquí el principio de oportunidad, bueno, aquí han estado mis colegas explicándole, es especial. Por ejemplo, hemos emitido las regulaciones para tratar de minimizar, y yo creo que el reto tiene que estar en eliminar el impago a nuestros productores agrícolas. Yo creo que eso es algo que vital. No se puede permitir. Si queremos que avance la agricultura, exactamente, no puede haber y además impago a la un agricultura. compromiso que tenemos. Entonces hay cuestiones que en esas normativas estamos revitalizando, como es el pago por factura, para darles garantías a nuestros productores. Y dentro de los fondos, que por supuesto con los controles debidos se potencia, están los fondos rotatorios y los fondos emergentes. Y estamos trabajando muy intensamente, ya lo explicaba Martica, no me voy a detener mucho ahí, en la instrumentación del fondo de inversiones del presupuesto estatal, que es el fondo que apostará por un crecimiento de las inversiones y de los proyectos que nos permitan el cumplimiento de la estrategia, insisto, sobre todo en la producción agroalimentaria de nuestro país y al propio tiempo también al desarrollo territorial tan importante y que se ha explicado en esta mesa redonda. Ya estamos en el proceso de evaluaciones finales y en el próximo presupuesto 2021 pues ya tendremos también los proyectos para la asignación de estos recursos en coordinación, por supuesto, con la banca central para su mejor manejo, para su mejor administración y respaldando, insisto, los sectores productivos del país. Entonces, ministra, eso, además del valor que sigue teniendo el presupuesto como regulador social en el país, como teniendo los programas sociales como su principal destino, le da al presupuesto también una mayor incidencia dentro de las decisiones estratégicas del país en el ámbito económico. Claro, porque ese también es el papel del presupuesto. El presupuesto, como siempre reiteramos, en las condiciones de Cuba, en nuestra Cuba socialista, a diferencia de muchos países, es un presupuesto eminentemente social. Nosotros leíamos la noticia recién publicada por Juventud Rebelde, publicada por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que producto de esta pandemia en América Latina se han perdido 495 millones de empleos. Y las cifras de ingresos perdidos son billonarias, fíjate cómo te cuento. Esa no es Cuba. No estamos nosotros en esos datos precisamente porque ese soporte, esa garantía, esa voluntad política de que el hombre esté primero y tener esas conquistas mantenidas a pesar de las restricciones financieras, a pesar del recrudecimiento del bloqueo y de una crisis económica internacional, pues nos pone a nosotros en mejores condiciones. Ahora, pero también tiene el presupuesto estatal determinada capacidad, cuidando también su sostenibilidad, de poner financiamiento allí donde son las líneas estratégicas del país y sobre todo las líneas de inversiones y las producciones que no solo le dará más bienes al pueblo, porque aquí eso lo tenemos que ver concretado en mayores producciones, en una mejor política de distribución y comercialización entonces de esas producciones, pero también lo tenemos que ver concretado dentro de la parte financiera, en que eso también generará no solo mayores empleos, sino también generará mayores ingresos para los presupuestos y sobre todo para el presupuesto de las localidades. Yo creo que en esa integralidad es que el sistema financiero acompaña todas las medidas que integran la estrategia económica y social del país. Muchísimas gracias, ministra Macy. Muchísimas gracias también a la ministra presidenta del Banco Central de Cuba por habernos acompañado en nuestra mesa redonda de hoy. Información de primera mano sobre cómo el país sigue aplicando la estrategia económica y social para enfrentar la crisis económica internacional prolongada. Un asunto al que el presidente Díaz-Canel en los últimos días ha dicho que hay que acelerar el paso, hay que seguir tomando decisiones, hay que seguir haciendo pues efectivas las decisiones ya tomadas y hacia ahí se encamina sin dudas la gestión del gobierno del país. Un asunto que seguiremos aquí en esta mesa redonda todas las semanas para poder informar de primera mano a todo nuestro pueblo. Nosotros nos vemos mañana en esta mesa redonda especial en que estaremos mostrando rostros, imágenes, opiniones sobre la batalla cubana contra la COVID-19. Nos vemos mañana en ese programa. Buenas noches.